buenas tardes. Yo soy Libarino Lozada. Yo y mis compañeros Sara Barbosa, Elvis Alves, María Cecilia, Rubik Montaño, Fernanda Echevarría y Limber Quispe vamos a hablar de lo que es tejido muscular. Somos del grupo F de la doctora Peredo Práctico de la Universidad UNITED. Bien, el tejido muscular contribuye a lo que es la homeostasis al provocar movimientos corporales, desplazar sustancias del cuerpo y generar calor para mantener lo que es la temperatura corporal. Si bien los dos forman sistemas de palanca y esqueleto, no pueden moverse por sí solos parte del cuerpo. El movimiento se debe a lo que es la contracción y relajación de los músculos, que representa 40-50% del peso corporal del adulto. Es un tejido formado por células de origen mesodérmico. Estas células son llamadas células contráctiles, miocitos, entre comillas, que son especializadas en la contracción, lo que permite que se muevan seres vivos. Como las células musculares están altamente especializadas, sus orgánulos tienen nombres diferentes. Por ejemplo, en la fibra muscular, las células musculares sería su representación. Sarcolema, membrana plasmática del miocito. Sarcoplasma sería el citoplasma de las células musculares. El retículo sarcoplásmico sería el retículo endoplasmático liso. Sarcosomas, las mitocondrias de este tejido. La unidad funcional y anatómica se denomina sarcómera. Como las células musculares son mucho más largas y anchas, a menudo se llaman fibras musculares, pero no por eso debe confundirse con fibras colágenas, reticulares y elásticas, pues estas últimas no están vivas, ¿ya? Algunas de sus características: base de origen mesodérmico, células alargadas o miocitos, presenta estriaciones o ausencia de estas, forman fascículos, tienen relación directa con el tejido conectivo. El tejido muscular cumple múltiples y destacadas funciones que intervienen con la contracción y relajación. Por ejemplo, de eso, producir movimientos corporales integrados juntos con los huesos y articulaciones, estabiliza el cuerpo, y la contracción de los músculos permite estabilizar las articulaciones y ayuda a mantener lo que es la vibración y la posición vertical de la cabeza. Almacena y moviliza sustancias dentro del cuerpo. Actúan como esfínteres en órganos huecos en la movilización de sangre y alimentos y sustancias, como en el corazón, por ejemplo, donde el músculo cardíaco se contrae y bombea sangre a los vasos sanguíneos, al igual el músculo liso, que actúa como peristaltismo intestinal. Generar calor al realizar la contracción, como ya dije. Eso se puede dar un ejemplo en lo que son los temblores, que pueden aumentar su velocidad de contracción. El tejido muscular consta de 3 elementos básicos, que son las fibras musculares, que van a estar disponibles en haces de fascículos, lo que son una abundante red capilar, el tejido conectivo que rodea y protege el tejido muscular. El tejido conectivo fibroso de sostén, como fibroblastos, fibras de colágenos y elásticas, actúan como sistemas de amarre y transmiten la tracción de las células musculares para que puedan actuar en conjunto. Además, conduce los vasos sanguíneos y la inervación propia de las fibras musculares. Un ejemplo de eso, hipodermis o capa subcutánea, que es la capa que separa el músculo de la piel, compuesta por tejido alveolar y tejido adiposo, suministra una vía de entrada de los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Las fascias, que es lámina densa de tejido conectivo denso y irregular, que permite el libre movimiento de los músculos y por su vez los protege. Revestimiento de tejidos conectivos. El epimicio, compuesto por tejido conectivo denso y irregular colaginoso, que rodea todo el músculo. Perimicio, compuesto por tejido conectivo denso y irregular, que rodea un grupo de 10 a 100 o más fibras musculares. El endomicio, compuesto de tejido conectivo reticular que separa las fibras individualmente. Estos revestimientos permiten transmitir lo que son las fuerzas contráctiles de las células musculares, ayudando en los movimientos junto con los tendones y aponeurosis. Hay 3 tipos de tejido musculares, clasificándose basándose en factores funcionales. El músculo puede ser bajo el control de la mente, que es músculo voluntario, o no, músculo involuntario. Factores estructurales pueden mostrarse bandas transversales irregulares a lo largo de lo que son las fibras, que serían los músculos estriados, o no, que serían los músculos lisos. Con base en estos tipos, el músculo puede ser tejido estriado cardíaco, tejido muscular esquelético, tejido muscular liso. Músculos estriados voluntarios esqueléticos insertados en cartílagos o aponeurosis, está compuesto por células multinucleares alargadas y cilíndricas. Músculo cardíaco está compuesto por células musculares cardíacas o miocardiocitos. Músculo liso involuntario se encarga de las paredes de las vísceras huecas en la mayor parte de los vasos sanguíneos, pero esos mis compañeros se van a profundizarse más a lo largo del vídeo. La clasificación por la ubicación sería esquelético, cardíaco y visceral por su morfología, estriado o liso, por su función voluntario o involuntario, por su color puede ser roja, blanca o intermedia. La mioglobina determina lo que es la coloración
y las fibras musculares de acuerdo con la cantidad existente de pigmento en ellas. Fibras rojas, fibras de contracción lenta y sostenida, típicas de músculos postulares. Fibras blancas, presenta contracción rápida, potente y breve. Fibras intermedias tienen rasgos de ambos tipos de fibras, pero abundan más en lo que son las de coloración roja. Ahora paso mi voz aquí a mi compañera Sara. Muchas gracias. Vou falar de músculos esqueléticos. Os músculos esqueléticos é formado durante o desenvolvimento embrionário, e esse desenvolvimento embrionário está formado no extremo de los mioblastos. As características são fibras musculares que têm forma alargada, multinucleadas e cilíndricas. A coloração é rosa ou roja, e essa coloração é devido à abundância de vascularização. Temos também o pigmento das mioglobinas e proteínas e transporte de oxigênio. Temos também as células salientes, que têm um só núcleo e se atuam em las células regenerativas. Temos também miofibrales, que são de formas cilíndricas. Temos as bandas oscuras, claras, e temos também a área pálida, que seria as bandas H de la linha I, e temos os discos Z. Temos filamentos grossos e durante o filamento grosso está composto por miosina 2 e os filamentos delgados está composto pela actina. Temos também o túbulo T, que é constituído em sarcolema, e temos também o retículo sarcoplasmático, que compõem a função de armazenar. Temos as fisiologias. Essas fisiologias é a contração muscular, e a fisiologia também acontece por golpe de la força e a liberação a enlace de la actina e miosina 2. As contrações musculares se requerem de um processo fisiológico, e é durante o músculo por deslizamento de las estruturas que se compõem e se acordam e se relaxam. Ou seja, eles se contraem nessa parte, e isso é um processo fisiológico. Também encontramos a estrutura de la muscular. Temos também a estrutura de la sarcolema, que está superposicionado no filamento grosso e no filamento delgado. As proteínas de los filamentos de las miofibras se encontram formadas em 3 tipos de proteínas. A primeira proteína seria a atractiles, que geram força, e a reguladora, que ativam e desativam o processo de contração. Temos também as estruturares, que saem de los filamentos e se conectam com a sarcolema. Bem, eu vou falar um pouquinho a respeito do mecanismo de deslizamento de filamentos. A contração muscular ocorre porque as cabeças de lamiosina se insertam nos filamentos delgados de ambos os extremos do sarcoma e caminham sobre eles, tirando progressivamente dos filamentos delgados até hacia a linha N. O acoplamento, excitação e contração é um impulso nervoso generado na neurona, se transmite ao largo do axon hasta chegar ao bulbo, terminal de Houston, onde abre comportas de voltaje que permitem a entrada de cálcio. O impulso pressiona as vesículas de acetilcolina que existem ao interior do bulbo, compondo a membrana pré-sináptica, e conjuntamente com o cálcio que havia entrado, provocando a expulsão por exocitoses
del contenido de la vesícula a la hendidura sináptica. A sequência que dá o deslizamento de filamentos consta de 4 etapas. A primeira, que é hidrólise de ATP, que a cabeça de miosina ela contém uma bolsa de união de ATP e uma de ATPases, né? ATP-ases, né? A enzima que hidrolisa o ATP e em ADP, adenosina de fosfato e adenosina trifosfato, em grupo de fosfato. Esta hidrólise lhe confere energia à cabeça da miosina. A segunda etapa é a formação de pontes, né, cruzados. A cabeça da miosina provista de energia se enlaça a los sítios de união na actina. Posteriormente libera o grupo de fosfato. A terceira fase, fase de deslizamento, se abre a bolsa da cabeça da miosina e deseja escapar a ADP, adenosina de fosfato. Durante esse processo, a cabeça gira o que genera força hacia o centro da sarcômera, com a que se desliza o filamento delgado sobre o grueso hacia a linha M. A quarta etapa é do acoplamento. Ao concluir a fase anterior, que seria a fase de deslizamento, a cabeça da miosina ela permanece unida à actina, hasta que se una a ela outra molécula de ATP, adenosina trifosfato, provocando que esta se separe e o processo comece outra vez. A fadiga muscular pode se definir como a incapacidade dos músculos para contrair-se com força depois de uma atividade prolongada. E existem 2 tipos fundamentais de fadiga muscular. A fadiga de transmissão, que ocorre quando se esgota o neurotransmissor, traz estimulações mantenidas do músculo através do nervo, e de contração, que ocorre quando se esgota a reserva de energia na fibra muscular. As alterações da contração muscular são a atrofia muscular, que é a diminuição do tamanho das fibras musculares como consequência da perda progressiva de miofibrilhas. Ocorre quando não se exercita os músculos ou quando se dana ou cortar a fibra nervosa que inerva o músculo. A hipertrofia muscular consiste em aumento do diâmetro das fibras musculares por a produção de mais miofibrilhas, mitocôndrias e retículo sarcoplasmático. Lo rigor mortis, depois da morte, aumenta a permeabilidade da membrana porque os iones cálcio saem do retículo sarcoplasmático e permitem que a cabeça de miosina se una com a actina. A miastenia grave é a enfermidade autoimunitária que provoca dano crônico e progressivo à união de acetilcolina, causando uma diminuição da transmissão de impulsos e uma consequência diminuição da contração muscular. El músculo cardíaco o músculo del corazón es un músculo estriado e involuntario que es proveniente del mesenquima esplácnico, básicamente del manto mioepicárdico, que conforma estructuras conocidas como epicardio y miocardio. Este tejido muscular posee células llamadas cardiomiocitos, que son células cortas, que aproximadamente llegan a medir 80 micrómetros de longitud y 15 micrómetros de diámetro. Este tejido muscular tiene una contextura ramificada y posee un núcleo grande central de forma ovalada. Por eso se dice que estas células son células mononucleadas, aunque generalmente también puede poseer 2 núcleos. Estas células tienen una ritmicidad inherente y una capacidad de contracción inmediata, lo que lo diferencia del músculo esquelético y el músculo liso. También hay una gran diferencia que poseen estas células. Este tejido muscular posee los discos intercalares, mismos que forman uniones entre las células musculares cardíacas. Estas uniones tienen 2 porciones, una porción transversal y una porción lateral. Las porciones transversales son ricas en desmosomas y fascias adherentes, y las porciones laterales son ricas en conexiones comunicantes. El tejido muscular cardíaco se localiza generalmente en el miocardio, pero también lo podemos encontrar en lo que es las partes proximales de las venas pulmonares. Este tejido muscular participa en el bombeo de sangre mediante lo que es la sístole y la diástole. Este
Este tejido muscular, debido a la capacidad de contracción inmediata, requiere un abundante suministro de energía, que está proporcionada por el líquido extracelular, y aunque también en su estructura posee una abundante capacidad de mitocondrias. Este músculo, durante la contracción, tiene el suministro de energía proveniente en un 60% de triglicéridos y en un 40% de glucógeno. Es por eso que su necesidad es alta en oxígeno, y por eso posee mioglobina, que está unida al oxígeno. Este músculo cardíaco está inervado por una inervación autónoma, que es proveniente del nervio vago y el tronco simpático. Lo que es la lesión y la capacidad de regeneración lo va a explicar mi compañera Fernanda. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre el músculo liso. El músculo liso tiene como características que este carece de túbulos T. También podemos decir que este carece de estriaciones. El músculo liso está en las paredes de las vísceras huecas, es decir, en el tubo digestivo, vías urinarias y también en el aparato reproductor. También en vasos sanguíneos, vías respiratorias y pequeños haces de piel, es decir, la dermis. El músculo liso es también considerado un músculo involuntario, ya que este no es controlado por voluntad propia, sino que lo regula el sistema nervioso autónomo. Además de algunas de sus funciones contráctiles, del músculo liso tenemos que este es un sintetizador de proteínas exógenas. Entre sustancias que elaboran las células del músculo liso podemos encontrar la elastina, colágena, proteoglucanos, glucosaminoglucanos y que son factores de crecimiento. También podemos decir que una de las funciones del músculo liso es el peristaltismo intestinal y secreción de matriz extracelular. Específicamente, una localización donde podemos encontrar el músculo liso es en el intestino delgado, útero, vejiga, venas y arterias. La microscopía óptica nos puede revelar que las fibras del músculo liso tienen forma de huso. Son cortas y también presentan un núcleo que está en el centro. Podemos encontrar dos tipos de músculo liso. Una que sería el músculo liso multiunitarios, lo cual puede contraerse de manera independiente, ya que cada músculo tiene su propia inervación o célula muscular. El otro que podemos encontrar es el músculo liso unitario. ¿Por qué se lo llama así? Porque las células de este músculo liso no pueden contraerse entre sí, es decir, no se contraen de manera independiente unas de otras. Ahora les voy a hablar sobre la regeneración de los músculos cardíaco, liso y esquelético. El músculo esquelético se degenera a través de las satélites, es decir que las satélites pueden incrementar la actividad mitótica, es decir que generan hiperplasia. Estas pueden incrementar masa muscular y así degenerarse mediante las células satélites. Ahora les voy a hablar sobre la regeneración del músculo cardíaco. La regeneración del músculo cardíaco no se puede regenerar el músculo, ya que después de un ataque cardíaco o infarto de miocardio, esta región se invade de fibroblastos, que al dividirse forman el tejido conjuntivo, para así poder reparar el daño. Y el músculo liso, sí se puede degenerar, ya que sus células conservan su capacidad mitótica, lo cual podemos ver esta regeneración especialmente en el útero, lo que podemos decir que la pared de se torna más gruesa y es a causa de la hipertrofia de células individuales. Los defectos pequeños promovidos a una lesión también pueden volverse a regenerar por las células lisas, que pueden derribar actividades de las células del músculo liso ya existente. Esto podemos presenciar en el aparato digestivo y en el aparato urinario, es decir, por la presencia de pericitos relativamente indiferenciados que se encuentran o acompañan a los vasos sanguíneos. Eso es todo, gracias. Muy buenas, mi nombre es Emilio Santos, soy estudiante de la Universidad UNITEP. Pues les voy a explicar sobre la inervación del músculo liso visceral. Pues el músculo liso tiene diversos mecanismos de transducción y señalan y pues modulan las contracciones de la célula. Estos conducen y elevan las contracciones intracelulares, la cual sería el calcio, y pues estos envían una respuesta directa a la contracción muscular. Pues tenemos los impulsos mecánicos, pues es el estiramiento pasivo del músculo liso vascular, pues sucede pues en el proceso cuando el impulso de mecanismos
activan el conducto iónico mecanosensibles, pues que conducen al inicio de la construcción muscular espontánea. Pues tenemos la despolarización eléctrica, pues esto es la estimulación nerviosa del músculo liso. Es la liberación de neurotransmisores que sería la acetilcolina y la noradrenalina. Pues estos estimulan a los receptores ubicados en la membrana plasmática neural y cambian el potencial de la membrana. Pues esto causa que las aberturas de los conductos de calcio más 2 que serían sensibles al voltaje. También tenemos estímulos químicos que sería pues la angiotensinal, el vasopresina o el tromboxano A2. Pues estos actúan como receptores de la membrana celular específico, pues que llevan la contracción muscular. Pues ahora vendría la lesión y reparación del músculo liso. Pues las células musculares lisas tienen la capacidad de multiplicarse en una gran población, la cual en una lesión pues tienden a repararse mediante un proceso que sería mitosis, la cual sería dividir sus células y reemplazar a las células dañadas, mientras que tenemos las células musculares en el útero, la cual estas tienden a proliferar, y también pues los vasos sanguíneos en el adulto pues, tienden a dividirse regularmente, y estas también tienden a reemplazar las células dañadas. Bueno, tenemos enfermedades, la cual un ejemplo sería el síndrome multisistémico de disfunción del músculo liso. Pues es una enfermedad genética vascular, se caracteriza por la disfunción del músculo liso en todo el cuerpo. Pues esta enfermedad se manifiesta en el cerebro vascular, en las anomalías aórticas, en el hipopericaltismo intestinal, pues vejiga hipotónica y la hipertensión pulmonar. Estos son hallazgos característicos de la enfermedad. Ya tendríamos las pupilas mediantemente dilatadas que son congénitas, no reactivas a la luz, pues son asociadas al conducto arterioso persistente y patente. Bueno, observamos en estas láminas histológicas del tejido muscular liso. Tienen cuerpos densos, pues tienen núcleo, y pues podemos ver los miocitos que son de forma alargada. Sus núcleos son centrales, pues, y sabemos que tienen inervación involuntaria, pues estos son localizados en el intestino delgado, intestino grueso, en la vena arteria, en el útero. Bueno, esta sería una explicación sobre el músculo liso visceral. Bueno, le doy las gracias a yo y mis compañeros, a la Universidad Técnica Privada Cosmos, a la doctora Peredo, que nos ha estado enseñando todo este semestre, y estamos muy agradecidos por la enseñanza y la comprensión que nos ha dado toda esta gestión. Muchas gracias de parte de mis compañeros y mi persona.